Durante décadas, desde su invención, la televisión tuvo un poder enorme. Desde los años 60, 70, 80, 90 y 2000, las imágenes transmitidas por el espacio electromagnético cambiaron la vida de millones de personas. Noticias, programas de televisión, reality shows llegan a los 5 continentes. Hoy todo ha cambiado gracias a las plataformas y a YouTube, pero en el pasado todo el mundo veía televisión. Todo el mundo veía televisión. Y algunos programas, algunos shows, resultan realmente intrigantes porque hay gente que dice que hay detrás conspiraciones malévolas, intereses ocultos, manipuladores y aterradores. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente tenemos un invitado especial que nos va a hablar de los casos más terribles de la televisión o algunos de los casos más perturbadores. Yo mismo voy a narrarles 2 de ellos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El sonido del ruido blanco de la televisión. Imágenes en blanco y negro, puntos que se movían sobre la pantalla, la nada, la no existencia. Muchos decían que ahí veían figuras. La gente decía que se ponía allí a ver estos puntos negros que parecían moscas y que titilaban. Muchos dicen que de ahí viene una película de terror llamada El Aro, donde hay un video maldito que aparece allí y que después es una niña que ataca a las personas y acaba con su vida. Otros dicen que se quedaban mirando allí este espacio en blanco y a veces surgían extrañas formas, psicoimágenes, seres de otras dimensiones. Historias bastante interesantes, historias bastante aterradoras. Pero hoy vamos a hablar de otras junto a una persona que ustedes siempre quieren que esté acá. Es el gato, es Misterio Oscuro, es un investigador y profesor colombiano, es Camilo Manjarres. Camilo, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Muy buenas noches, mi querido Esteban. Claro que sí, es un placer estar nuevamente con ustedes. En verdad me siento muy agradecido por esta invitación. Uno de los casos más extraños, más estrambóticos, más raros, es el de Johanna López, también conocido como el extraño caso del Canal 5. Camilo, cuéntenos de qué se trata, cuéntele a todos acá qué fue lo que pasó con Johanna López y por qué es tan perturbador y tan extraño. Claro que sí, mi querido Esteban. Como tú muy bien lo mencionas, son relatos, son historias que siguen causando fascinación. Algunas son extrañas, son muy misteriosas. Es por esto que yo quiero seguir con el caso de Johanna López, una mujer que se cree que en realidad era un demonio, un ser demoníaco, pero hay otras cierta cantidad de personas que en realidad opinan que se trataría de un experimento que involucraría a los gobiernos de Norteamérica y de Latinoamérica, un experimento para controlar a la población humana. En este momento, yo le quiero preguntar a cada uno de nuestros oyentes si ellos creen que vivimos bajo un experimento, que si quizás las personas que desaparecen día a día sin ninguna explicación son víctimas, ¿por qué no?, de algún experimento clandestino por parte de estos gobiernos, de estas élites. Si es así, lo invito a que deje un comentario ahí abajo en la caja, que los estaremos leyendo. Pues precisamente les voy a contar el caso de Johanna López. Podemos mencionar cómo los medios de comunicación nos controlan constantemente. Hacen experimentos con la audiencia en directo y una prueba de ello
sería el Canal 5 de México, un canal donde tendría una sección la cual se llama el servicio de la comunidad o el servicio de la comunidad. Circulaba el año 2001, donde salía esta propaganda, esta sección, donde colocaban fotografías de personas desaparecidas, entre ellas Selena Delgado López, una mujer de aspecto bastante peculiar, una mujer como cada uno de nosotros, como él es usted, mi querida dama, que está escuchando este audio. Pero ¿qué ocurre? Causó tanto revuelo que en poco tiempo su caso se volvió tendencia en México. Lo curioso es que nadie, escuchen muy bien, nadie la conocía. Nadie logró encontrarla a tal punto que quizás algunas personas llegaron a creer que todo fue un experimento por parte del Canal 5 hacia la comunidad para analizar cómo se comportaba la comunidad, pues era muy constante ver esta imagen, esta fotografía de Selena Delgado López. Así que muchas personas creían que quizás fue una imagen hecha por un computador, por una inteligencia artificial. Pues al no existir más fotos ni videos de esta persona, se creía que su rostro, como yo lo he mencionado, fue creado por un computador. Pero, extrañamente, existe un caso que conecta a Selene Delgado López, y es que precisamente debemos remontarnos al año de 1989 y cerca a la medianoche el canal de televisión norteamericano WMAQ de Chicago estaba haciendo su emisión de la medianoche, pero justo en el momento exacto del himno nacional fue interrumpido, extrañamente, por la imagen de una persona bastante extraña, que a algunas personas les daba temor observar esta imagen. Era una persona con una descripción, Joana López, como se llama este caso. Joana López, una fotografía que duró toda la madrugada, viendo fijamente a los espectadores. Una imagen que no terminaba, que no se acabara, una imagen constante, sin cortos, sin interrupciones. Algo bastante extraño y perturbador. Igualmente que con Selena Delgado López, que apareció en el 2001, esta imagen, esta fotografía, pues nadie, absolutamente nadie, sabía quién era esta mujer, Joana López. Y es más, pasaron los días, años y jamás nadie logró encontrar a esta mujer. Pero extrañamente, en 1991, en la misma estación de televisión de Chicago, a la misma hora y misteriosamente en el mismo momento del himno nacional, la transmisión fue cortada de igual manera. Y para asombro de todos, apareció la misma fotografía. Apareció la misma fotografía de Joana López, que también duró toda la madrugada sin ninguna explicación. Parecía que alguien había hackeado este canal de televisión. Lo tétrico en este momento, lo tétrico de esta historia es que las dos chicas desaparecidas en diferentes años llevan el mismo apellido. Finalmente, la estación de televisión de Chicago llamada WMAQ curiosamente es conocido como el Canal 5. Y en México encontramos que en 2001 el Canal 5 también sacó una imagen con el mismo apellido de esta mujer. ¿Qué podemos concluir? Mismo apellido, mismo nombre de canal, mismo tema en común, personas desaparecidas. ¿Será un experimento hacia la población? Muchos que vieron las fotografías acusaban de sentirse muy incómodos a tal punto de no poder mirar por mucho tiempo las fotografías. Otros mencionaron que hasta soñaron con esta persona, con esta imagen de Joana López. Si quieren ver las fotografías, los invito ya mismo a que vayan a mis redes sociales. Pueden seguirme como Misterio con W, raya al piso oscuro. La imagen de Joana López es bastante extraña, porque a mitad de la transmisión de esta mujer, de esta fotografía, se distorsionaba lentamente esta cara. Se distorsionaba a tal punto que pareció un ser de aspecto demoníaco,
un ser que incomodaba a las personas, pues inicialmente se observaba una fotografía normal y a los segundos se iba desformando a tal punto de aparecer un ser de aspecto extraño y perturbador. El caso de Joana López, una mujer que nadie conoce, que desapareció en México, que también desapareció en Estados Unidos, con distinto nombre pero mismo apellido. Mujeres que nadie lograron observar, que nadie las encontraron. Mujeres que no habían más fotografías sino solo una, y que con el paso del tiempo nunca las encontraron. Y que curiosamente el Canal 5 de Estados Unidos y el Canal 5 de México publicó esta noticia. Joana López. Picture puzzle series, Jigsaw. Así comenzaba Jigsaw, una serie de la BBC, una serie dirigida a los niños, a estimular su creatividad. Había docentes, había estudiosos, había gente que tenía maestrías y doctorados en educación infantil que producía este show, o que al menos hacía los contenidos y los guiones. Se produjo y salió al aire entre 1979 y 1984, con 45 capítulos en total y 6 temporadas. El público objetivo eran niños entre los 4 y los 7 años. Cada capítulo duraba 25 minutos. Se mostraban algunos elementos, algunos datos, algunos acertijos que los niños tenían que resolver. Y eso daba el nombre al programa, Jigsaw, que significa puzzle o que significa rompecabezas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué lo hizo tan aterrador? ¿Qué hizo que cientos de padres enviaran cartas, que se quejaran, que dijeran que ese programa no era apto para niños? ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué muchos niños sufrían pesadillas terribles luego de verlo? ¿Por qué muchas personas cuando observaban ese programa que se emitía por las mañanas en toda Inglaterra, en Irlanda del Norte, en Escocia, se sentían mal? Sentían como si algo les golpeara el alma, como si tuviesen adentro una fruta infectada. Así lo dijo un niño que envió una carta. Dijo: siento que adentro de mí cada vez que veo ese programa hay como una especie de manzana que se va pudriendo y que está llena de gusanos. Sentimientos que estaban relacionados con un personaje, con un extraño personaje que salía como protagonista en aquella serie. Un personaje que surgía en medio de una neblina extraña. En un momento dado, durante las emisiones, aparecía una neblina extraña, una especie de bruma, tinieblas, y de repente aparecía un ser humanoide con una nariz muy larga, unos ojos aterradores, casi como los de un monstruo. Tenía una especie de frac, el cabello revuelto, como el de un demente, como el de un loquito, y unas manos cubiertas con una especie de guantes, como los guantes de los médicos, y una sonrisa que nunca paraba, y unos dientes de mula, de caballo, viejo, cuarteados. Y ese personaje tenía un nombre, se llamaba Mr. Nosy Bonk, que realmente estaba construido pues con máscaras de yeso, que tenía una forma bastante artística, hoy diríamos un poco surrealista, pero que realmente da mucho miedo, pues el cabello lo hacían con lanas y los ojos siempre estaban oscuros, negros, con un halo blanco, como una aureola. La nariz de verdad se ve un poco raro, muchos decían que parecía genitales masculinos, por ejemplo, y entonces los niños veían a ese personaje y decían que lo sentían muy aterrador. Además, el personaje siempre salía de un momento a otro. Imaginen ustedes los televisores de aquella época, que eran bastante extraños también, su resolución a veces, como hoy diríamos, se pixelaba, y eso daba cierta sensación de temor, y el personaje hacía cosas incoherentes, y la cosa más incoherente sucedió en uno de esos episodios. Resulta que de repente, en medio de canciones infantiles, en medio de temas muy alegres, lo que se ve en la pantalla
no es algo bonito, no es algo lindo, no es algo tierno, es algo retorcido y asqueroso. Se ve una persona durmiendo, ahí, feliz durmiendo, descansando, y de repente sale este ser con su traje negro, con su corbata, imagínelo, caminando lentamente hacia esa persona en medio de un programa infantil, con la espina retorcida, inclinado hacia adelante, y de repente de una de sus chaquetas saca algo. Uno esperaría que en un programa infantil sacara algo muy bonito, una flor, frente al otro que está durmiendo, entregarle algo, un chocolatito, entregarle algo bonito, pero no, este ser lo que saca es una especie de daga, una especie de puñal, una especie de cuchillo, y se lanza y empieza a atacar a la persona que está ahí y le dice que lo va a trozar. Imagínese, y lo que se ve es esta criatura rara con una nariz grande, que parece un genital masculino, con unos dientes como de caballo, con un cabello de hebra hacia atrás, que parece más bien un monstruo, que se parece al personaje de Jigsaw, la serie de películas de Saw, no sé si ustedes vieron, ese que sale en un triciclo, pero este es grande, de tamaño natural, y le lanza entonces con la hoja de aquella arma filuda a aquel personaje y le dice que lo va a trozar, y lo ataca, y lo ataca, y lo ataca, y lo ataca. Eso fue un escándalo. Los niños empezaron a gritar, los padres vieron esto en televisión, y en ese tiempo, como les dije al comienzo de este podcast, todo el mundo veía televisión. Todo el mundo veía televisión. Fue algo aterrador y fue una controversia muy grande. En la escena, además, se ve la manta, la cobija de ese personaje manchada con algunos coágulos. Aterrador. Realmente aterrador. Uno de los programas de televisión más extraños y perturbadores de todos los tiempos. Jigsaw, de la BBC. Shame that windsock got in the way, Pateri. Yes, it wasn't really flying, Pateri, was it? It was more like kind of zooming. It was flight of aerodynamic. Otro de los casos más aterradores es el llamado Show M o el Show M. Pero no voy a hablarles yo de eso porque ya les hablé hace poquito de Jigsaw, y además estamos haciendo una especie de panorama de historias reales, de shows, pero algunos otros también son mitos y leyendas. Les quiero pedir que si usted nos está escuchando y le gusta lo que está escuchando, se suscriba ya a este canal, nos dé like, me escriba. Esto lo hicimos porque ustedes me dijeron: quiero otra vez a Camilo Manjarres y quiero que hablemos de terror, que hablemos de cosas perturbadoras. Pues aquí las tienen, señores. Yo me desvivo por ustedes, yo hago todo esto por ustedes, entonces lo pueden escuchar. Y también, por favor, coméntenme aquí desde dónde están oyendo, desde qué país, y recuerden que dentro de poco vamos a hacer viajes por el mundo, vamos a ir a conocer Egipto. Yo no conozco, iré con ustedes, entonces estén pendientes en mis redes, que son @cruzescribiente en Instagram, en X, antiguo Twitter, y en Facebook, @cruzescribiente. Y bueno, Camilo, ¿qué es el Show M? Ahora sí, ¿qué es el Show M? Tus palabras son muy sensatas, y es que precisamente a lo largo de este audio, mi querido Esteban, cada uno de los oyentes escucharán esas historias que han sido olvidadas, esos relatos que pueden parecer fantasiosos, pero que tristemente debemos decirlo, la realidad supera la ficción. Así que yo quiero seguir con un caso bastante bizarro y peculiar, un show de televisión infantil denominado el Show M por algunas personas. Y es que en los años 70 corría la historia sobre un show de televisión que algunos creían que quizás era ficticio, que nunca fue real, pero otras personas opinan que fue muy real y que precisamente estuvo al aire desde 1970 hasta 1976. Y es que esta historia
comienza cuando un padre de uno de estos niños recuerda cómo en una ocasión uno de sus hijos le menciona que su show favorito, su show de televisión infantil, estaba haciendo un concurso para cada niño y para cada niña. Según menciona este padre, que en la actualidad prefiere tener su nombre en anonimato, los niños debían responder unas preguntas algo complicadas para ganar una pequeña tarjeta que los acreditaban como parte del club oficial. Era como una invitación VIP, por así decirlo. Pero, ¿qué ocurre? Pasaron los meses y no tenían ninguna respuesta por parte de este programa de televisión. Según recuerda, un día cualquiera, cuando ya habían olvidado las preguntas y hasta habían olvidado el propio programa de televisión, recibieron la respuesta que tanto habían anhelado. En este sobre venía un pequeño texto, el cual decía: "Bienvenidos al club". Un pequeño texto que alegró a sus hijos, pues ya hacían parte de este maravilloso club. Varios meses después recibieron un aviso espectacular, un aviso que los llenó de alegría, de dicha, de bastante euforia, pues según recuerda, el sobre nuevo mencionaba que el bus del show de televisión iba a pasar por la ciudad junto con todos los personajes más deseados por los niños, para que cada niño y para cada niña pudiera jugar con ellos, tomarse fotografías y compartir con ellos. Así que llegó el día, ese día tan anhelado, que tanto deseaban, pero sus hijos no pudieron ir a tiempo, como ya lo habían dicho, pues sus amigos, sus mejores amigos, se habían adelantado muchas horas antes de lo esperado. Al momento de llegar, lograron observar cómo estaban reunidos varios padres y varias madres hablando entre sí. Al preguntar por el show y sus personajes, los padres presentes solo pudieron responder que un personaje se los llevó, que un personaje les dijo que debían ingresar al autobús personal, que se los iban a llevar a dar una vuelta para que los niños pudieran compartir con cada uno de los personajes, y que en otro autobús los padres iban a ir, que no tenían ningún problema, que simplemente debían esperar ese autobús que los iba a recoger. Pero acá lo bizarro y lo perturbador es que ese autobús jamás llegó. Ese autobús nunca llegó por los padres. Así que estos padres, estas madres, observaron cómo a lo lejos el pequeño autobús se iba con sus hijos para nunca volver a ser vistos. Lamentablemente no tenían una respuesta. Al día siguiente, como era normal, estaban viendo el show de televisión infantil y se dan cuenta que sale el personaje principal y les menciona lo más bizarro que van a escuchar, y es que este show de televisión jamás envió preguntas para que respondieran, y que mucho menos habían enviado un autobús por la ciudad. Así que estos padres vieron cómo unos desconocidos se llevaron a sus hijos disfrazados con los personajes de este show de televisión, con estos personajes que quizás son personas sádicas que se llevaron a estos menores para ultrajar de ellos, pues pasaron los meses y nunca volvieron a ver a sus hijos, nunca volvieron a saber nada de sus pequeños niños, de sus amados hijos. Seguían y seguían pasando los meses. Los padres de los amigos de sus hijos recibieron un día una pequeña carta dorada, la cual tenía un pequeño fragmento de un video, donde se observaba cómo los pequeños niños estaban de pie junto a uno de los personajes de este falso show. Durante más de 40 años se extendió este acontecimiento, esta historia, y nadie volvió a saber sobre estos niños. 40 años después y no se tiene rastro
de quién raptó a los pequeños niños. Un show de televisión que algunos creen que fue inventado, que esta historia no fue real, pero otros lo asocian al show de televisión El Nuevo Zoológico en español, el cual estuvo al aire desde 1970 hasta 1976, y en alguna ocasión ellos al aire mencionaron que nunca enviarían personas diciendo que están haciendo una gira o enviando cartas a modo de membresías, que simplemente el show se encargaba de presentar el programa común y corriente y nada más. Así que muchos creen que se trataría quizás de algunos sádicos con trajes de este programa de televisión que secuestraron a algunos niños. Una historia bastante peculiar, triste y muy bizarra, que después de 40 años sigue siendo un total misterio. El show de televisión M. This is the story of Íñigo Pinkin, una de las series más famosas para niños de Inglaterra. En 1973 estaba en todos los televisores, era una especie de Plaza Sésamo inglés. Lo protagonizaba un señor que se llamaba George Woodbright, que era un actor y que hacía el papel de Pipkin, que era un hombre que vivía en una tienda y vivía junto con sus creaciones. Era un titiritero, un maestro titiritero, algo así como una versión de Pinocho, pero lo que sucede con él es realmente extraño porque los personajes no son muy estéticos, tienen formas realmente raras, realmente extrañas. Por ejemplo, el protagonista, que era una liebre, una coneja de monte, digámoslo así, era bastante perturbadora, porque si ustedes buscan las fotografías de este protagonista de Pickens, parece que fuera de verdad una liebre, pero muerta, podrida. Es como si hubieran hecho un títere con una liebre que alguien atropelló en la carretera, que alguien fuera por una carretera y ¡pum!, atropellara a una pobre coneja de monte, una liebre, y luego la abrieran y la disecaran y le metían alambres. Así se ve ese personaje. Y los demás también son grotescos, o sea, hay un cerdito que parece que no tuviera ojos, sino como una especie de prótesis extrañas, brillantes, comprimidas, aplastadas. Parecen como si fuesen unas pepas de sandía, unas semillas de sandía podridas. Es realmente extraño. Bueno, lo más raro, escuchen muy bien, es que muy pocos meses después de que se estrenó el programa y salía en la televisión británica, producida por una empresa que se llamaba TV, el actor principal que ya les mencioné, George Woodbright, murió de un infarto. En marzo de 1973 le dio un infarto y los escritores tenían que escribir el guión mientras a él lo enterraban. O sea, los pusieron a escribir los capítulos que seguían con el protagonista muerto. Y se inventaron entonces el argumento que el señor Pipkin se había ido de vacaciones de pesca y pusieron entonces a los títeres a moverse por toda la casa durante el programa. Fue algo muy muy extraño. Algo tan extraño como lo que sucedió después, porque el programa estaba yendo bien, funcionaba, los niños lo conocían y en 1974 todos los guionistas se reunieron y le pidieron, escuchen muy bien, le pidieron a los ejecutivos del canal que por favor ya lo acabaran, que lo acabaran. Cuando les preguntaron por qué, nunca se supo por qué. Eso es real, ustedes pueden buscar las historias que hablan de eso, realmente es muy muy extraño. Y como no podían volver a contratar a un actor y el señor Pipkin había muerto, entonces le cambiaron el nombre y le pusieron los Pipkins y siguieron las marionetas.
la coneja muerta, que parece muerta más bien, y entonces el set lo volvieron a construir y ahora los titiriteros trabajaron de pie y movían las manos y se inspiraron y copiaron los Muppet ahora con más fuerza. Y lo más extraño es que los títeres en la serie, en el rol que tenían, en sus papeles, en su argumento, habían creado una especie o crearon una especie de organización que se llamaba The Hell People, una especie de sociedad secreta que muchos dicen que se parece a los masones, a la masonería, en la que estos títeres ayudaban a la gente y en cada episodio estos animales aprendían sobre la vida, aprendían lecciones valiosas, se enfermaban y realmente fue muy extraña, las historias fueron muy extrañas y eso duró hasta 1981, duró 10 años, 313 episodios. Y muchos adultos británicos que hoy tienen ya 60 años, 70 años, recuerdan a los Pipkins con mucho cariño y mucho amor. Lo que no sabían era que esos personajes causaban mucho temor entre algunos de los televidentes, que les tenían mucho miedo. Y lo que no saben es lo extraño que sucedió en el fondo, en los bastidores, cuando murieron muchos de sus protagonistas, camarógrafos, el mismo actor principal y muchos otros más. Fallecimientos que crearon una especie de maldición llamada la maldición Pipkins en la televisión británica. Historias increíbles, historias sorprendentes de shows perturbadores en donde algunos títeres no parecían marionetas, sino animales disecados y sacrificados. Bueno, señor Misterio Oscuro, llegamos a la historia más perturbadora, porque muchos dicen que es un creepypasta, dicen que es solo una leyenda urbana, muchos dicen que no es real, pero bueno, otros dicen que sí. Para mí esto queda dentro del mundo de lo aterrador, de esas historias que van de voz en voz, y quiero que nos la narre. ¿Cuál es, señor Camilo Manjarres, la historia de el titiritero maldito? Vea, muy similar a los Pipkins, el titiritero sádico de la Florida. Cuéntenos esta historia aterradora, por favor. Sin duda alguna, la maldad del ser humano no tiene límites. Y es que eso lo podemos comprobar en este audio y en los audios anteriores de Esteban Cruz, los cuales hemos escuchado relatos muy perturbadores que solo nos deja como conclusión que los monstruos son reales y son los seres humanos. Cada persona que observamos, quizás ese vecino, esa vecina, en realidad es un monstruo perturbador, un monstruo que en cualquier momento se desata y comienza una barbarie, una total atrocidad. Así que yo quiero terminar con un caso bastante atroz y perturbador, el titiritero caníbal, el titiritero pedófilo de la Florida. Y es que en este momento, antes de contarles esta historia, invito a cada uno de nuestros oyentes que por favor vaya y observe qué está haciendo su hijo pequeño, su hija, o si tiene hermanos, que mire qué está haciendo su hermano pequeño, qué es lo que mira en la televisión, y que por favor no esté observando un show de televisión que involucre títeres, porque quizás este titiritero sea un caníbal, como lo fue Ronald Brown. Y es que precisamente la historia de Ronald William Brown comienza cuando comprendemos que era un joven apasionado por los niños, era un vecino ejemplar, el cual le gustaba enseñar y dar enseñanzas y moralejas a cada uno de los pequeños niños de su vecindario, que en su tiempo libre iba a la iglesia y prestaba sus servicios de buen ciudadano, que no tenía ningún problema con los vecinos, no tenía ningún problema, era ese vecino ideal que todos quisiéramos tener, era un modelo a seguir para algunos, pues se dedicaba a la iglesia, a trabajar y en alguna que otra ocasión
a través de la iglesia prestaba sus servicios como titiritero para un show de televisión infantil, el cual se dedicaba a dar enseñanzas evangélicas en este show, enseñanzas que nos mostraban el no tener pensamientos negativos, el no cometer actos obscenos, el que los niños fueran puros. O esto era lo que mostraba Ronald Brown en su programa de televisión. Pero todo esto cambiaría una noche cuando este monstruo que habita en Ronald Brown despertaría y todos se enterarían de la verdad. Y es que desde 1998 había un posible rumor que se creía que era quizás pedófilo, pues en su tiempo libre, después de estar en la iglesia y después de salir de este show de televisión, los vecinos observaban cómo más de un niño o un joven iba a la casa de él y se quedaba con él durante varias horas. Era normal que este tirititero Ronald William Brown llegara en su auto con niños menores de edad, que él mismo mencionaba que eran amigos que conocían la iglesia, pero era extraño que solo se relacionara con niños pequeños. Este personaje de 58 años se fue expandiendo este rumor que posiblemente podría ser un pedófilo, pero pues no había una evidencia clara sobre este concepto de pedófilo. Así que pasaron los días, pasaron las semanas y no sabían absolutamente nada, no tenían ninguna evidencia sobre él. Pero un día las autoridades de Massachusetts deciden pues pararlo para una requisa normal sin saber que se trataba de este titiritero, de Ronald Brown. Lo requisan el automóvil y se dan cuenta que tiene varias prendas de ropa interior de niños pequeños. Él les menciona que las utiliza para sus títeres, para vestirlos con esta ropa. Así que la policía lo deja libre, pero deciden investigar directamente, deciden seguir sus pasos a ver qué oculta, hasta que se dan cuenta un día que tiene conversaciones bastante bizarras y perturbadoras con una persona capturada e implicada con temas de pedofilia. Las palabras de Ronald Brown en una conversación vía correo electrónico son las siguientes. Le menciona que él está anhelando el poder comerse a un niño pequeño, el asesinarlo y comerlo lentamente, el probar sus piernas, sus brazos y hasta deleitarse con cada uno de sus dedos. Asimismo, menciona que fantasía con poder tocarle, con poder manosearlo lentamente, hasta, por qué no, violarlo una y otra vez. Menciona que él observa a los niños y los ve tan hermosos, tan delicados, que simplemente no se puede contener y quiere probarlos, quiere tocarlos, quiere devorarlos. Sin fin. Esta conversación se la envió a un pedófilo que fue capturado en 1998, el cual tenía varias fotografías de menores de edad. Así que deciden ir hasta la residencia de Ronald Brown e ingresar para mirar si tiene alguna conexión con este sujeto. Para asombro de las autoridades, se dan cuenta que encuentran más de 150 fotografías de menores de edad. Encuentran discos con pornografía y hasta fetiches que él escribía en varios libros y en su computadora. Así que es condenado a prisión, pero pues su abogado menciona que él era una persona noble, era una persona que tenía un buen corazón, que jamás iba a cometer esos actos, que simplemente eran pensamientos que tenía, que era una fantasía, pero no significa que la hiciera real. Así que para el juez esto no fue un buen argumento y lo condenó a prisión, pues se encontraban más de 200 fotografías de niños en el ordenador de él y en su cajón de calcetines. Algunos de estos niños estaban atados y otros amordazados. Extrañamente, no se encontraron
rastros de estos niños, así que solo fue condenado por el delito de portar pornografía infantil y pasar el resto de sus días en la cárcel. El pedófilo y caníbal Ronald Brown, el cual tenía un programa de televisión evangélico y salía en televisión con estos títeres. Así que yo le digo a los oyentes que tengan mucho cuidado cuando estén jugando con títeres o observando algún programa de títeres, porque posiblemente ese titiritero sea un caníbal con estos fetiches, con estas fantasías, como lo fue Ronald William Brown, el titiritero de Florida. Bueno, señor Camilo Manjarres, señor Misterio Oscuro, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Cuéntele a todo el mundo dónde pueden buscarlo, dónde pueden conseguirlo. Cuénteme, muchas gracias por estar aquí en este programa, vuelvo a decir, porque usted es un muy buen investigador, muy buen invitado y mucha gente siempre quiere escucharlo. Entonces, gracias, solamente gracias, señor Camilo Manjarres. Esteban, me siento muy agradecido por esta nueva invitación. En verdad es un honor estar aquí en los audios de Cruz Escribiente por segunda ocasión. Es un honor compartir con cada uno de tus oyentes. Así que muchas gracias y les mando un cálido abrazo. Y mi conclusión, sin duda alguna, puedo mencionar que la televisión guarda bastantes misterios, bastantes temas polémicos que en algunos casos se tratan de olvidar, como lo hemos mencionado hoy, con el caso de Joana López, con el caso del Show M, historias que han ocurrido y van quedando en el tiempo, van quedando en el olvido. Entonces, son temas que no debemos dejar olvidar, porque siguen siendo un total misterio y que causan bastante fascinación. Y hasta lo podemos tomar como ejemplo el tema de las conspiraciones, pues muchas conspiraciones surgen por películas o series de televisión y hoy en día podemos comprobar que se han hecho reales. Así que simplemente puedo decir que todo lo que vemos, sean en películas o series, quizás no es tan descabellado y hay algo más. Toca ser muy críticos y comprender qué es lo que estamos observando y cuál es su trasfondo. De nuevo, gracias por permitirme estar acá y pueden seguirme en YouTube y en Instagram como Misterio O Raya al Piso Oscuro, Misterio O Raya al Piso Oscuro. Gracias y muy buenas noches. Bueno, señores, llegamos al final de otro de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez fue uno de terror. Aquí hacemos de todo, desde historias de true crime, asesinos en serie, hasta historias de ovnis, hasta historias de vida después de la muerte, que es lo que más les gusta a todos ustedes. Para eso estamos aquí. Pero bueno, el misterio tiene muchas puertas, tiene muchas ventanas. Es un edificio gigante que no conocemos todavía. Cada vez recorremos sus pasillos, cada vez que entramos a un nuevo apartamento, entramos a una nueva habitación, descubrimos cosas nuevas, cosas increíbles. A veces hay historias perturbadoras como estas que les narramos hoy, pero lo hacemos porque los queremos. Yo realmente lo hago por eso. Les quería decir que si les gustó, den like. Si les gusta el contenido, envíeselo a todo el mundo, envíeselo a todas las personas que conocen. Comenten desde donde nos escuchan. Comenten así no les guste. Y bueno, yo hay algo que siempre he querido hacer en la vida y es conocer más. Hay muchas cosas que no conozco, la mayoría no lo conozco del mundo, no conozco nada casi, es algo muy diminuto lo que un ser humano puede conocer. Y quiero conocer Egipto, quiero conocer las pirámides, mi sueño es ver la esfinge a los ojos. Espero hacerlo y espero hacerlo con algunos de ustedes. Vamos a lanzar viajes dentro de pronto.
Y ustedes pueden venir conmigo, búsquenme en todas mis redes sociales como @cruzescribiente. Todavía no he puesto esa información, @cruzescribiente, y pronto va a estar, precios y demás. Porque quiero ir allá, quiero ir a México, a las pirámides, porque solo se vive una vez. Y bueno, ya no quiero decir muchas de las cosas que sueño, quiero vivirlas con ustedes. Y al final, como siempre, aquí desde Bogotá, en este estudio en el que vivo, en el centro de Bogotá, le quiero decir a usted que me escucha en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Perú, en la ciudad de Chiclayo, donde nos escuchan mucho. A todos ustedes, estén donde estén, y esto es de verdad, esté usted donde esté, yo lo quiero mucho.